Queridos amigos, bienvenidos al canal. Fíjense que hace unos días subí un video de una planta y me dejaron un comentario muy bonito y decía: ojalá nos des consejos de cómo tener las plantas tan hermosas. Algo así creo que decía. Eh, y creo que se refería a la planta del video. Entonces, en base a ese comentario es este video. Pero antes, esta comunidad es una enciclopedia porque tiene muchos conocimientos, tiene muchas experiencias, pero por sobre todo hay muchas opiniones. Imaginémonos que todos pensásemos igual. ¿Cómo podríamos resolver un problema si todos pensamos igual? Entonces, eso no pasa aquí. Entonces, esta es mi opinión con respecto a cómo tener las plantas hermosas. Eh, Veamos. El jardín tiene que tener por lo menos 4 estaciones, llamémoslo así: sol directo, luz filtrada, sombra y semisombra, mínimo. Y una sección, si nos gusta reproducir, donde trabajemos los esquejes y las semillas. Ahora bien, en el caso del sol directo, habría que tener varias subestaciones, por decirlo así. Yo tengo el lado enfrente de mi casa donde pega en su totalidad el sol. Pero en el jardín, en la parte de atrás de mi casa, eh, la cantidad de luz que yo creía que era igual a la de enfrente no es así. Y me di cuenta porque tenía una planta atrás que no le gustó la luz que había ahí, entonces la pasé enfrente de mi casa y ahí se arregló todo. Y de igual manera tenía plantas en la parte de enfrente de mi casa que las pasé en el jardín de atrás y ahí se arregló el problema porque habían unas que no florecían y otras que no crecían. Entonces, al tener estas estaciones, vamos a poder tener casi cualquier planta. Obviamente esto va a variar dependiendo de dónde vivamos, cómo sean nuestros jardines y las estaciones que tengamos. Aquí donde yo vivo solo hay invierno y verano, pero ahora es solo verano porque hay invierno y aún así hace mucho calor. En el caso de la luz filtrada, tendríamos que tener subestaciones también y les quiero mostrar. Esta parte de aquí la estoy reestructurando y tengo plástico. Este plástico es de color blanco. Durante mucho tiempo utilicé el transparente, pero ese no me sirvió de nada. Este es el de color blanco y funciona muy bien. Ahora bien, aquí, por decirlo así, pega la luz solar, la luz del sol en su totalidad. Hay mucha iluminación, pero ahorita tengo que cambiar el plástico porque ya pasó su tiempo. Este plástico me dura aproximadamente unos 7 meses. Ya me toca que cambiar y puse este otro de aquí porque hay unas filtraciones. Pero si se dan cuenta, al colocarlo doble, la cantidad de luz es distinta a la de acá. Este tipo, al colocarlo doble, yo lo utilizo para trabajar esquejes y semillas, porque si yo lo dejo a esta cantidad de luz, así como se ve aquí, aquí me afecta el esqueje, aquí no. Hay semillas que aquí funcionan y aquí no, y de igual manera aquí sí y aquí no. Entonces esas modificaciones me tocó que hacerlas conforme lo iba necesitando la planta. Quiero mostrarles algo. Este caladium
Esta hoja no le pegaba mucho sol y se colocó de esta manera. Esta les pegaba más o menos el sol y se colocó aquí, y está esta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una gran diferencia. Pero eso va a variar dependiendo la cantidad de luz solar que reciba. Entonces, el punto es que necesitamos tener esas divisiones de nuestro jardín para poder tener las plantas que tengamos. Porque si no las tenemos, estas divisiones, va a ser muy complicado ciertas plantas. Supongamos que vamos a comprar una planta. Lo primero que tenemos que investigar es qué cuidados necesita. Al momento de tener esos cuidados, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Mi jardín puede darle esos cuidados a la planta? Si sí se los puede dar, no hay ningún problema. Ahora, si no tiene esos cuidados, viene otra pregunta. ¿Puedo hacer las modificaciones para que tenga esos cuidados? ¿Sí o no? Si sí, pues no hay ningún problema. Hacemos las modificaciones y la planta queda bien. Si no tenemos cómo hacer esas modificaciones, no la tendríamos que comprar. Porque lo que va a suceder es que la planta va a terminar sufriendo. Ahora, si es una planta que siempre hemos querido, pero es común tenerla, pues la única frustración es que se nos va a marchitar y desperdiciamos dinero. Ahora, si es una planta muy cara o difícil de conseguir, pues la frustración va a ser mayor, porque todo el esfuerzo que hicimos para tener una planta que al final se nos va a marchitar. Y este problema puede suceder porque la planta puede tardar días, meses, incluso años en marchitarse, o no se va a marchitar, pero la planta se va a mantener, no va a crecer y mucho menos va a florecer. Entonces, lo que tenemos que hacer, como les repito, es hacer esas preguntas antes de comprar una planta, cualquier planta. Ahora, estoy consciente que hay jardines en los cuales no se puede tener ese tipo de modificaciones. O tal vez sí, porque con la ayuda de Dios todo se puede. Lo que tendríamos que hacer es colocarlos en medio de nuestro jardín y ver si podemos hacer modificaciones. Porque como les repito, si no, vamos a tener una planta que nunca va a crecer. Y aparte de eso se va a llenar de plagas, porque una planta sana la van a atacar esporádicamente las plagas, ya sea hongos o insectos. Eso lo tenemos que tener en consideración. Y esto no tiene nada que ver con el abono, con que si es un buen sustrato, no es malo. Pero no importa eso si la planta no está a gusto. Les estoy, al principio del video coloqué esta porque quiero contarles su historia. Esta creo que la tengo desde hace año y medio. Este es un árbol de jade. Y el problema es que en ese año y medio tuve que estarla moviendo a diferente lugar porque no empezó a tener hojas amarillas y hubieron unas que se quemaban, así como esta de aquí, estas. Aparte de eso empezó un hongo, creo que era el oidio, y menos pensaba yo que me iba a florecer. Entonces, cuando empecé a hacer las modificaciones en mi jardín, descubrí el lugar donde a ella le gustaba. ¿Y cómo lo supe? Porque ella me dijo, aquí estoy bien. Entonces ya no empezaron a quemarse las hojas, ya no fue atacada por plagas y hace 6 meses me floreció. Eran creo que 3 o 4 barras florales. Eso fue hace 6 meses. Ahorita acabo de contar 14 varas florales. Lo interesante es que no es un sustrato especial, es tierra negra con materia orgánica. Y en año y medio no la he abonado. Y ahora tengo 14 varas florales. Y creo que vienen más,
porque algunas donde no conté bien, pero así como esta pequeñita de aquí, esta de aquí y ya esta que se está abriendo. Entonces no necesité abono ni un super sustrato. Ahora, el abono es necesario, pero ya cuando la planta esté cómoda. El sustrato es necesario, pero cuando la planta esté cómoda. Esa es la clave para tener plantas hermosas y sanas. Entonces ahorita les voy a mostrar otro ejemplo. Como les comentaba, estoy consciente pues que los cambios que se tendrían que hacer en nuestro jardín puede que sean pueden que sean bastantes y podría implicar dinero o mucho trabajo. Hay una casa que he visto durante mucho tiempo y es de un nivel, pero está rodeada tanto a los lados, mejor dicho, está rodeada en los lados y en la parte de atrás por casas de 2 niveles. Entonces ahí el sol le pegaría el de la mañana, pero a cierta hora me atrevería a decir que del mediodía para en adelante ya no va a tener. Entonces una planta que necesite sol directo ahí, ¿cómo va a funcionar si las 3 casas de 2 niveles le hacen sombra? Es muy complicado. Entonces por eso les digo, habría que buscar cómo resolver ese problema. Y pienso que lo que podría hacer es poner esa planta en el techo de la casa. Creo yo que podría funcionar, pero todas esas modificaciones y todos esos estudios los tendríamos que hacer en nuestro jardín. Porque como repito, lo que va a suceder es que vamos a terminar teniendo plantas que no nos van a crecer, mucho menos nos van a dar flor y van a estar constantemente con plagas. Entonces ahí estaremos proporcionando ya sea insecticidas o fungicidas caseros, o inclusive tendríamos que buscar algún químico. Pero todo eso lo vamos a evitar si hacemos ese esfuerzo en nuestro jardín. Va a ser un esfuerzo grande, pero eso va a ser posiblemente la primera vez. Ya cuando tengamos reubicado todo, ya no vamos a tener ningún tipo de problema. Entonces quiero mostrarles, estos son mis anturios. Estos estuvieron 6 meses con una sombría por el sol. Ahorita quité la sombría y ahorita están contentos con el sol. Se dan cuenta, las hojas, las flores están buscando el sol. Entonces, pero tuve que buscar la manera de colocar la sombría para protegerlos en cierta manera. Ahorita está lloviendo y entonces aquí están bien. Y aquí viene la floración y todo. Ahí se están comportando muy bien. Quiero contarles, aquí tengo, esta es una azalea. Esta tiene su historia. Yo creo que la tengo 1.5 a 2 años, tal vez. No me acuerdo muy bien. Pero con ella resultó en que cuando yo la compré estaba un poquito más grande, traía sus flores. Estaba muy bonita, pero vamos a ponerla aquí. Aquí. Pero conforme fue pasando el tiempo, le afectó el cambio y ya no empezó a darme flores. Al paso del tiempo empezó a botar hojas. Entonces yo empecé a hacer un montón de modificaciones. Esta planta necesita que el suelo tenga cierto grado de acidez. Compré corteza de pino para lograr eso y no. Decía que es una planta que no necesita sol directo, sino que tiene que estar bajo media sombra, algo así era la historia. Pero no me funcionó.
ni con la corteza, ni nada. Entonces, este tallo que ustedes ven aquí y este de aquí, este también, empezaron a crecer, estaban como a esta altura. Perdieron todas las hojas, entonces, con la ayuda de Dios. Y aquí hay uno, este de aquí, este que está aquí, este de aquí. Corté los tronquitos, creo que fueron 2 o 3. Y empecé a hacer a colocarle en algún lugar donde le gustase. Y le gustó, que es el que está ahí abajo. De hecho, ahorita que ya empezó a llover, pues el esqueje ya está para arriba, está contento donde está. Entonces, ¿qué sucedió? Que, si ustedes se dan cuenta, este fue el tallo que corté la rama y vienen el montón de retoños. Esto de aquí, esta es la quinta flor que me dio, porque aquí me dio, aquí, si se dan cuenta, hay dobles, de ahí me dio otras dobles, están de aquí, y este de aquí. Entonces, ¿cómo lo logré? Encontrando el lugar que le gustaba, obviamente con la ayuda de Dios, obviamente. El sustrato es tierra negra con materia orgánica, y ahí está. Cuando vi que se acomodó bien y que no hubo ningún problema, entonces empecé a agregar una cucharada de vinagre en 1 litro de agua, y con eso la mantengo regada, y así está. Eso lo hago una vez al mes. Entonces empezaron a salir brotes. Viene este de aquí abajo, que este no estaba, y estos que le digo de este corte, aquí se vino, están todos estos de aquí. Este otro creo que fue el que corté también, y aquí viene y de esos cortes está el esqueje, y aquí está muy bien. Entonces ahorita les voy a mostrar otro ejemplo, y el otro ejemplo que quiero contarles es esta es una gerbera. La tengo bastante tiempo también, pero cuando yo la compré tenía 2 flores. Digamos que un lapso de 2 años, año y medio, 2 años tal vez, solo me ha dado 2 flores. Las hojas empezaron a estirarse buscando el sol, y eran pocas, eran como unas 6, 7, y hasta que logré encontrarle el lugar, lo que ella quería, se puso así. Tiene más o menos unas 20 hojas, mejor dicho. Se quedaba con unas 6, 7 hojas, mejor dicho. Las flores solo me dio 2, de ahí ya no me dio nada más. Las hojas empezaron a estirarse, y ahorita pues logré que me saliera esa cantidad de hojas. No se estiraron como enredadera, porque la cantidad de sol que reciben es la correcta. Ahorita estoy esperando que me dé flor para ya completar todo el ciclo. De aquí, pues Dios primero, espero no moverla. Y ahí está. No ha habido ningún tipo de problema. Esta la atacaba mucho el oidio y la mosca blanca, y está limpia, está sana. Ustedes ven unas hojas un poco dañadas, pero eso ya es porque las hojas ya están entre las que ya llevan mucho tiempo. Ya tendré que podarlas, pero por el momento aquí está. ¿Y cómo lo logré? Pues como les digo, con la ayuda de Dios, encontrando el lugar que ellas necesitan. ¿Qué sustrato tengo? Pues tierra negra con materia orgánica. No hay nada más. Entonces ahorita voy a mostrarles otra cosa. Ahora nos toca la semisombra y sombra. Yo ahorita no tengo
plantas que requieran sombra en su totalidad. Pero ya tengo el lugar y ya estoy preparándome para poder lograrlo, y lo voy a hacer a través del plástico. Este es, por ejemplo, aquí estamos hablando de 2 pliegues, pero dependiendo de la cantidad de sombra que yo quiera, puedo añadirle otro pliegue o 2 pliegues más para que tengan 4. Entonces así voy a lograr. Esta sería luz filtrada. Aquí podríamos caer en sombra, en semisombra, y dependiendo de los pliegues caemos a la sombra, porque hay unas plantas que requieren sombra que me interesan. Entonces estoy haciendo esas modificaciones para poder traerlas, porque si las traigo aquí no me va a funcionar. Entonces sí se pueden hacer esas modificaciones, pero tenemos que pensar bien qué es lo que vamos a hacer, y yo lo voy a lograr a través de este plástico. Pero quiero mostrarles algo. Como les mostraba con mis anturios, yo tuve un problema con ellos porque no lograba que llegasen a como están ahorita. Entonces les coloqué una sombría oscura aquí, y así pude contrarrestar el problema de la cantidad de luz que recibían, porque ha estado haciendo mucho calor. Entonces ahorita estoy diseñando un sistema para poder colocar una lámina oscura para que tengan la sombra en la hora en que el sol es más fuerte, pero también que yo pueda quitarla o esconder la lámina para que cuando sea así como ahorita que es invierno, que ellos reciban la cantidad de luz que necesitan. Entonces esas modificaciones las estoy trabajando allá, y allá esta es la lámina que tengo. Esta lámina es oscura, se dan cuenta, aquí está oscuro. Entonces esta lámina, lo que voy a lograr con ella es que cuando como les acabo de mencionar, en el momento que necesiten semisombra, les voy a dar esa opción. Pero cuando necesite que le pegue el sol, porque así como ahorita ellos reciben sol de 7, 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde más o menos, pero yo necesito que a eso del mediodía ya no reciban esa cantidad de luz. A través de la sombría lo logré. Entonces ahorita voy a colocar la lámina. Entonces aquí ya tendría yo este sector, en el caso de ellos, de semisombra. Al momento que yo quiera otro sector así, lo voy a trabajar, como les mencioné, con los plásticos. Entonces así lo vamos a lograr, y todo va a funcionar muy bien. Entonces la cuestión aquí, voy a regresar allá. Entonces, como les mencionaba, pues tengo que modificar la sección de semisombra y terminar la sección de sombra para poder tener esas plantas, porque si estas de sombra las traigo, se me van a enfermar, porque no tengo dónde colocarlas. Y en el caso de la semisombra, como les comenté, pues estaba la sombría y ahora la lámina. Entonces todo eso se logra a través de ese esfuerzo que tenemos que hacer, y si le pedimos ayuda a Dios, pues nos va a ayudar. Entonces con eso pues ya tengo cubierto semisombra y sombra. Y en el caso de la sombra era donde yo les decía, aquí pongo más pliegues, aquí, entonces ya puedo trabajar con semillas y ya puedo trabajar con esquejes. Por ejemplo, aquí estas son semillas de una flor pelícano, pero estas sí se dieron aquí bajo luz filtrada, pero hay otras que requieren que la luz sea más oscura. Entonces miren, hasta un gladiolo apareció aquí, no entiendo cómo apareció aquí, pero todas esas modificaciones las vamos a lograr a través
de que veamos las necesidades de las plantas y lo que podemos ofrecer en nuestro jardín. Entonces, ahorita les voy a mostrar algo más y así terminamos el video. Entonces, tendríamos que hacer un esfuerzo, sí. Es necesario, sí. Pero va a ser el principio, porque ya después los beneficios pues van a ser incalculables. Como les decía, vamos a poder tener cualquier tipo de planta. Todo va a salir bien, pero tenemos que hacer ese esfuerzo, porque entonces las plantas que ya no crecen nos van a crecer, las que no dan flores van a dar flores y las plagas pues van a disminuir en una gran cantidad. Pero el esfuerzo que hay que hacer es bastante grande. Sin embargo, es necesario, que es lo que me ha tocado hacer a mí durante bastante tiempo. Pero, como les repito, los beneficios que tengo ahora, pues, y gracias a Dios, pues, son muchísimos. Y así tengo un montón de plantas que les podría mostrar con ejemplos. Que me costó que lograran levantarse, pero ¿cuál era el problema? Que no me preocupé, porque lo que tenemos que entender es de que cuando una planta llega a nuestra casa, al jardín, tenemos que entender de que tenemos que ajustar el jardín a la planta y no obligar a la planta que se tenga que acoplar al jardín. Eso lo tenemos que tener muy en claro, porque si no, pues esto no va a funcionar y va a ser bastante difícil y complejo. Así que como les digo, esto no quiere decir que un buen sustrato, no quiere decir que un buen abono no sean necesarios y no sean buenos. No. Lo que estoy diciendo es que es necesario que nos enfoquemos primero en lo que ella necesita para después el buen sustrato y el abono y fungicidas, insecticidas, pues sería un complemento. Primero es que ella se sienta cómoda, porque es un estrés de moverla de un vivero donde se adaptó a traerla a un lugar donde no sabemos si se va a adaptar. Así tiene que ser. Esta es mi opinión. Es la que he utilizado durante un buen tiempo. Me costó llegar hasta ese punto, pero como les repito, los beneficios fueron muchos. Y ahora las cosas con las cuales me complicaba antes, pues ya no me toca ese tipo de problemas. Pero y lo otro es que con la ayuda de Dios, pues creo que puedo tener cualquier tipo de planta en mi jardín, porque constantemente vivo reestructurándolo y haciendo modificaciones para poder obtener nuevas plantas. Pero como les digo, como amantes de la naturaleza tenemos que hacer ese esfuerzo, porque al lograrlo, y otra cosa también, la cantidad de plantas que se nos puedan marchitar va a reducirse bastante. Entonces es necesario todo eso. Obviamente, pues habrán jardines que se comportan muy bien, que no tienen ningún tipo de problemas de los cuales he mencionado ahorita. Pero como les mencioné al principio, pues eso es lo interesante de esta comunidad, porque son las opiniones que tenemos. Entonces, por eso fueron los ejemplos, para poder demostrar pues que sí se puede, con la ayuda de Dios todo se puede. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Y como
les he mencionado varias veces, en varias ocasiones, estas son experiencias que a mí me han servido, y como les repito, con la ayuda de Dios todo se puede. Pero habrán jardines que no han tenido este tipo de problemas, pero sin embargo, también como lo mencioné al principio, pues cada jardín, cada estación, cada lugar, pues es distinto, y pues tenemos que tomar, absorber toda la información y escoger la que nos va a servir en nuestro jardín para poder tener éxito con estas hermosas plantas. Hasta luego, amigos.